despierta curiosidad el conocer acerca de alguien que puede decir, con la seguridad que lo vemos en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Humanamente hablando, es admirable que alguien pueda tener esa seguridad y esa convicción, ¿no? Y bueno, ¿qué lo llevó a David a poder tener tal seguridad de poder afirmar, sin lugar a dudas, Dios cumplirá su propósito en mí? Como lo hace él al finalizar el Salmo 138. Bueno, estuvimos reflexionando un poquito y leyéndolo, y yo les decía que en esa inquietud y en esa atención que me llamó para poder pensar en eso, estuve leyendo el Salmo completo y reflexionando y poder encontrar, para que nos sirva a nosotros para poder recordarlo, lo que yo llamé los 7 secretos del rey David. En cada uno de los versículos de este Salmo, en los versículos anteriores, del 1 al 7, David dice algo y bueno, yo los pensé como pequeños secretos que él tiene y que nos cuenta en este Salmo para que nosotros podamos ver nuestras vidas, pensar en esto que él estaba experimentando y afirmando y que pueda servir para que nosotros también podamos llegar a decir respecto de nosotros mismos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque en realidad sabemos que eso es la máxima aspiración que podemos tener y que eso involucra la totalidad de nuestro ser, la totalidad de nuestra vida y lo máximo y mejor a lo que podemos aspirar. Así que bueno, ya estuvimos reflexionando en los primeros 3 versículos, los cuales vamos a hacer una mención porque obviamente que cada uno de estos secretos tiene relación con los otros, no es que son 7 cosas separadas una de la otra, ¿no? Y siempre teniendo presente que, como habíamos leído ya y habíamos pensado cuando leíamos en 2 Pedro, por ejemplo, que parte de la tarea de lo que Dios hace en nuestra vida tiene que ver con nuestro compromiso con eso que Dios quiere hacer. Dios hace, Dios nos presenta, Dios nos pone, nos entrega, pero se requiere que nosotros también, cada uno de nosotros, haga lo que le corresponde para que esa obra de Dios se manifieste y sea completa en nuestras vidas. Por más que Dios haga, si yo no hago, entonces los resultados y los frutos no se verán de la manera en que debiera verse y en el fondo todos desearíamos, ¿no? Dice el versículo 1, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Y decíamos que el secreto que nos cuenta David en este versículo 1 es el secreto de la adoración sincera. Ese es el primer secreto. ¿Cómo estamos en este aspecto de nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación de adoración con Dios? La adoración es una actitud interior, es espiritual, no se ve, se traduce o se refleja en actos externos, como puede ser la alabanza, como puede ser el servicio, pero nace de una actitud del corazón. Y David adoraba, David alababa, David servía a Dios, como la mayoría, o como todos nosotros, pero lo hacía ¿cómo? ¿Cómo nos dice acá? Con todo mi corazón. Y si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, quizás reconozcamos que no siempre lo hacemos con la profundidad desde el fondo, desde lo profundo de nuestro corazón, ¿no? A veces lo hacemos por costumbre o por contagio. Sin embargo, el primer secreto que David nos cuenta es una adoración que lo llevaba espiritualmente a la presencia misma de Dios. David tenía noción, tenía conciencia de que adoraba a Dios y llegaba delante de su presencia. Explicábamos el otro día, cuando habla delante de los dioses, se refiere cuando esa palabra dioses se refiere a aquellos que están delante de Dios, adorándole, el cortejo celestial, decíamos, ¿no? La corte celestial, mejor dicho. Y bueno, hasta allí David sentía que llegaba con su adoración a la presencia misma de Dios. Esa relación de adoración que madura, que crece, que se va desarrollando, nos va dando convicción de que Dios cumplirá su propósito en mí. Allí va naciendo la convicción. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Dónde nace esa convicción? En una relación de adoración sincera y profunda con Dios. El versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo
y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando reflexionaba en esto, pensaba en esto de postrarse hacia el Santo Templo, ¿no? Y decíamos que el templo representaba para el judío la presencia de Dios. Dios le ha dicho, bueno, esta casa que construirán, allí habitaré yo en medio de ustedes. Y sabemos que hoy para nosotros el templo no tiene esa significación, porque el Señor está en todo lugar y en todo lugar podemos llegar delante de Él. ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos cuando hablábamos cuando estábamos con la parábola del hijo pródigo, decíamos que cuando el cristianismo nació era la no religión, porque ellos no tenían templo, no hacían sacrificios, no tenían sacerdotes, sino que Jesucristo mismo era el templo, Jesucristo mismo era el sacrificio y Jesucristo mismo era el sacerdote, y a su vez había transformado a sus seguidores en templo del Espíritu Santo, en sacrificio de sus vidas entregadas a Dios y en sacerdocio santo, ¿no? Bueno, entonces tenemos conciencia de eso, pero la idea entonces, ¿qué nos queda a nosotros de este versículo? Eso de mirar siempre a Dios, la mirada puesta en Dios. Me postraré hacia tu santo templo, decía David, porque allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué vemos cuando miramos a Dios? ¿Qué vemos cuando miramos a Dios? Podemos admirarlo a Él. Podemos admirar su nombre. Y el otro día en Juan 17 reflexionábamos que el nombre de Dios representa a Dios. En la cultura hebrea el nombre representaba a la persona, hablaba acerca de lo que la persona es. Bueno, el mirar a Dios y verlo, el reconocer su nombre es reconocerlo a Dios y su palabra. Entonces, hermanos, conocerlo a Él, mirar su palabra, nos marca el camino andando por el cual Dios cumplirá su propósito en mí. Ese es el segundo secreto que nos cuenta David. Versículo 3. El día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Esto acá nos da otro secretito David que se va conjugando con los otros para llegar a decir lo que dice al final, ¿no? El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y creo que el otro día yo les hacía pensar en el Salmo 40, en el texto lema, también escrito por David, ¿no? Que empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y yo estaba clamando, y él oyó mi clamor, y se asomó al pozo, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bueno, David tenía esa experiencia. Por eso dice, el día que clamé, me respondiste. ¿Y cómo respondiste? Me sacó del pozo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas, sobre el terreno firme, enderezó mis pasos, me marcó la dirección, y así allí me acompañó, y puso en mi boca cántico nuevo. Y el versículo que sigue, en el versículo 4 del Salmo 40, dice, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Entonces, al pensar en esto que David escribe en el versículo 3, podremos hablar de confianza y dependencia de Dios. Porque cuando lo necesito, clamo, dice David. Y cuando clamo, Dios me responde. Entonces, en esa confianza y en esa dependencia, él se movía, y eso también se sumaba al otro para poder llegar a decir, Dios cumplirá su propósito en mí, porque Él está conmigo, Él está. Cuando clamo, me responde. Cuando me siento decaído, me fortalece con vigor en mi alma. Y aprender a depender de Dios en toda circunstancia, y no en las fuerzas de uno mismo o en las fuerzas de otros, y aprender a confiar absolutamente en Él, nos afirma en la convicción de que Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo estamos hasta acá? Adoración sincera, la mirada puesta en el Señor, confianza y dependencia plena de Él. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Han oído los dichos de tu boca. El cuarto secreto que nos cuenta David es estar atento a la voz de Dios.
Dice acá, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. David era uno de los reyes de la tierra. Entonces él está hablando, se involucra dentro de ese grupo. Te alabarán todos los reyes de la tierra. Él era uno de ellos. Y para él escuchar las instrucciones y las promesas de Dios, porque la palabra de Dios, los dichos de la boca de Dios, incluyen ambas cosas, ¿no? Incluyen instrucciones e incluyen promesas. Y para él escucharlo era un ejercicio cotidiano y real. David, como rey, diariamente debía tomar importantes decisiones relacionadas con su reino. De alguna manera, igual que cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida, nuestro pequeño reino, ¿no? Hermanos, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es un tremendo privilegio de quienes somos sus hijos. Valoremos ese privilegio que tenemos de escuchar la voz de Dios. Pero más allá de eso, estar atentos. Porque acá no dice escuchar, dice, han oído los dichos de tu boca, pero no en el sentido de simplemente poner la oreja y de escuchar que está hablando, sino que los han oído porque están atentos a ellos. Y esto es una actitud de sabiduría. Al entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros a veces nos centramos y nos concentramos en el pan y no pensamos en la palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dijo Jesús cuando era tentado por el diablo, pero también en realidad él estaba recogiendo palabras que están en Deuteronomio 8. A mí me gustaría leer 3 versículos ahí en Deuteronomio 8. Dejen marcado el Salmo si quieren. Yo voy a leer el Deuteronomio 8 del 1 al 3, pensando en esto de estar atentos a la voz de Dios. Deuteronomio 8 del 1 al 3 dice, hablando Dios por medio de Moisés al pueblo hebreo, ¿no? Y les dice al pueblo del Señor, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, o sea, crezcan, y entren y posean la tierra que Jehová prometió como juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde mirarás para atrás, ¿no? Y verás lo que Dios fue haciendo en tu vida. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y en ese camino, ¿qué viviste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué dice? Dios te afligió para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y así como te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Volvemos al Salmo. Hermanos, estar atentos es más que simplemente escuchar. Es estar pendiente de la voz de Dios para hacerle caso. Y me acordé ahí de la recomendación de Santiago, yo se las leo. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias y desechando el pecado, huyan del pecado, ¿se acuerdan que leíamos de Santiago el otro día? Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la palabra sembrada, recíbanla con mansedumbre, porque ella puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque si la oyen y no la hacen, se están engañando a ustedes mismos. Entonces, oírla y entenderla para ponerla en práctica. Dios nos puede hablar de distintas formas y por distintos medios. A David, por ejemplo, Dios le hablaba por medio de los profetas. Dios le habló por medio de Samuel cuando lo llamó para ser rey. Dios le habló por medio de Natán cuando necesitó decirle cosas específicas. Pero la manera por excelencia en que Dios habla es por medio de su palabra. Si no, leamos el Salmo 119, ¿no? Y cuántos salmos en que David habla acerca de la palabra de Jehová. La manera por excelencia en que Dios habla es por medio de su palabra, la cual no cambia, la cual es segura y está libre de nuestras subjetividades. Así que, hermanos, ¿querés escuchar la voz de Dios? ¿Qué tenés que hacer? Leer la Biblia.
Algunos dicen, pero a mí me gustaría escuchar la voz acá, la voz de Dios por el oído, escucharlo a Dios hablar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lee la Biblia en voz alta. Y ahí la vas a escuchar y te va a entrar no solamente por los ojos, sino te va a entrar también por la oreja. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y luego de leerla, y luego de escucharla, obedecela. Porque ese es el sentido de esto, ¿no? Los dichos de Dios, hermanos, como dijimos antes, no solo incluyen los mandatos, las instrucciones, sino que incluyen también las promesas. Promesas que confirman la bendición para aquellos que escuchan y obedecen, y bendición que resulta en que Dios cumplirá su propósito en mí. Así que, hermanos, este es el cuarto secreto, de estar atentos a la voz de Dios, escuchar, entender, aplicar, obedecer. Eso contribuía a que David pueda afirmar, Dios cumplirá su propósito en mí. Hacer eso lo afirmaba en esa convicción. Versículo 5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Cuál es el secreto acá? Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Yo creo que el secreto de este versículo es que David lo hacía, y nos anima por medio de este versículo, a reconocer la gloria y la grandeza de Dios en los caminos que Él ha dispuesto. A veces cuestionamos los caminos de Dios. A veces cuestionamos los métodos de Dios. Los cuestionamos porque no nos gustan, no nos parece que sean los mejores. A veces cuestionamos los tiempos de Dios. Sin embargo, David había aprendido a reconocer la gloria y la grandeza del Señor en los caminos que Él ha dispuesto. Y cuando hablamos de caminos, hablamos de formas, de tiempos, de momentos, de recorrido. Reconocer la gloria y la grandeza de Dios nos lleva a reconocer que los caminos que Él ha dispuesto son los mejores para la situación y los propósitos que tiene para cada uno. Por eso es un secreto importante para nuestras vidas, para poder avanzar en la convicción a la cual nos estamos refiriendo. Los caminos no son los mismos para todos. El mío no es el mismo quizás que Dios ha pensado para ustedes. Pues Dios, que es grande y poderoso, como dice el versículo, trata de manera personalizada con cada uno. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace unos días atrás cuando leíamos en Efesios y veíamos que Dios tiene un propósito global y eterno, que abarca a todo y todos, pero a su vez tiene un propósito personal para cada uno, el cual Él desea que esté alineado con su propósito global y eterno. Cuando nosotros logramos que el propósito de Dios para nuestras vidas se haga nuestro propósito y de esa manera nos alineamos con el propósito global y eterno de Dios, entonces ahí las cosas se empiezan a encaminar. Pero la realidad es que somos todos distintos y el Señor trata de manera personalizada con cada uno. Pero ese trato apunta a un propósito, ese trato apunta a un objetivo al cual llegarán todos aquellos que transiten por los caminos que Dios ha dispuesto, aunque sean caminos distintos, pero si son los caminos que Dios ha dispuesto, nos irán llevando, irán apuntando a ese propósito que Dios ha dispuesto, a ese objetivo. Y los caminos serán distintos, pero en algún momento se entrecruzarán, y nos cruzaremos y nos saludaremos ahí en el cruce de caminos, en algún momento se unirán con el camino de otros, y al final todos confluiremos al mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar al que el versículo 8 nos invita. Al lugar donde podemos decir, pararnos, mirarnos y decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Esto solamente lo puede hacer alguien que es glorioso y grande como nuestro Dios. Y reconocerlo a Él así nos conduce por el camino de la convicción de que Dios cumplirá su propósito en mí. Quinto secreto. No son cosas que ignoramos, no son cosas que no sabemos, pero son cosas que tenemos que afirmarnos y practicar de la manera que David la vivía,
incorporando una por sobre la otra, una más la otra, para poder llegar a la conclusión final. Versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Podríamos decir que este versículo y este secreto, ¿cuál es el secreto? El secreto es estar en la actitud correcta delante de Dios. Ese es el secreto. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Podríamos decir que este sexto secreto de estar en una actitud correcta delante de Dios, ¿y cuál es la actitud correcta? La humildad, es consecuencia natural del anterior. El versículo anterior hablaba de la grandeza y de la gloria de Dios. Entonces, si reconocemos la gloria y la grandeza, o la grandeza de la gloria de Dios, nos conduce a esta actitud. David, siendo uno de los reyes más grandes e importantes de su época, no dejaba de reconocer que su pequeña gloria humana no tenía ni comparación con la gloria de Dios. Y a pesar de que él humanamente era grande y glorioso, porque Dios lo había llevado a esa posición, pero su pequeña gloria humana no tenía ni punto de comparación en nada con la gloria de Dios. Y esta, la verdad, que es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos. Aún a los creyentes, muchas veces. No que nos plantemos de frente delante de Dios a desafiar su grandeza y su gloria. No, porque eso somos bastante conscientes y probablemente no nos plantaríamos delante de Dios a desafiar con nuestra persona su grandeza y su gloria. Pero en nuestro interior, muchas veces, acariciamos a nuestro Diosito interno, a nuestro yo, nuestro orgullo. Y eso quita lugar al espacio que debe ocupar Dios. Él es excelso, ilimitadamente excelso, y aún así tiene la tremenda gracia de atendernos. Seamos humildes, hermanos, de verdad, de corazón. Nuestra humildad ante la excelsitud de Dios nos posiciona correctamente para afirmarnos en que Dios cumplirá su propósito. Ese es el sexto secreto en la vida de David, por el cual él pudo llegar a afirmar eso, la actitud correcta delante de Dios, humilde, humillado delante de él, porque sabía que al altivo Dios lo mira de lejos. Último secreto, versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. A este secreto yo le puse la esperanza. Esperanza viva. Esperanza puesta solo en Dios. Y me preguntaba y te pregunto leyendo el versículo. ¿Quién te puede vivificar en medio de la angustia? ¿Quién te protegerá de los enemigos? ¿Quién te salvará? ¿A quién acudirás? ¿Y quién te ayudará en estas situaciones? David tenía la respuesta correcta para estas y todas las otras preguntas de este tipo que puedan surgir. David sabía que la angustia llega en algún momento, que el peligro aparece, que los enemigos por ahí se presentan, pero sabía que la diestra de Dios lo salvaría, como tantas veces ya lo había hecho. Él estaba seguro, convencido y se apropiaba de esa verdad, de esa esperanza. Aún a veces, incluso cuando el enemigo es uno mismo, con sus propias miserias y pecados, vayamos al Señor para que nos salve. Él me salvará con su diestra, dice David. Y hermanos, saberse protegido en el andar,
saberse protegido en el andar, nos anima a que nada ni nadie podrá impedir que Dios cumplirá su propósito en mí. 7 secretos que tenía David y que nos revela en este salmo tan hermoso, tan querido, tan simple y tan profundo. Como dije antes, no cosas que no sepamos, ninguna que no sepamos, cosas que sabemos, pero en las cuales nos conviene reflexionar para afirmarnos y saber que en estos 7 secretos, en estas 7 cualidades, estaba lo que a David le permitía afirmar: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Y se acuerdan lo que dije el jueves pasado? Yo dije que él dice: no desampares la obra de tus manos. Pero ese pedido a Dios de que no desampare implica el sometimiento voluntario al amparo de Dios. Si yo me pongo al amparo de Dios, me pongo debajo de Él, debajo de su mano, para que Él pueda obrar. Porque si yo le digo a Dios que no desampare y me voy para otro lado, es incoherente. Bueno, a veces somos incoherentes, ¿no? Pero bueno, esperemos que no. Que día a día aprendamos y seamos realmente cada vez más coherentes. Hermanos, repaso los títulos de cada uno de los secretos. Así lo pensamos y nos queda en nuestra mente. Después le voy a compartir una fotito con estos 7 puntos para que lo tengamos presente y lo recordemos cada vez que demos este salmo. 1. Adoración sincera. 2. La mirada puesta siempre en Dios. 3. Confianza y dependencia plena del Señor. 4. Estar atentos a la voz de Dios. No solo para escucharla, sino para entenderla, prestando atención y ponerla en práctica. 5. Reconocer la gloria y la grandeza de Dios en los caminos que Él ha dispuesto. Aceptar sus caminos. Y si Él es grande y glorioso y así los dispuso, allí vamos. 6. secreto, nuestra actitud delante de Dios. Actitud correcta, actitud de humildad, de reconocimiento de que Él es excelso. Y 7. La esperanza viva, esperanza puesta solo en Dios, porque Dios está, Dios salva, Dios protege, Dios guía. Así que, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este salmo, Señor. Gracias porque refleja la experiencia de tu siervo David, de quien dice tu palabra que era alguien cuyo corazón era conforme a ti, Señor. Y, Señor, nos revela en este salmo sus secretos. Secretos que tú nos muestras para que nosotros los conozcamos y los podamos aplicar a nuestras vidas, para que podamos llegar a decir como Él, que tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Anhelamos eso, deseamos eso y deseamos vivir como de este salmo hemos aprendido. Señor, hemos estado reflexionando estos últimos meses acerca de tus propósitos para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ocuparte de nosotros, por plantearnos y enseñarnos que tienes propósito, que nuestra vida, que nuestra existencia tiene un sentido, una dirección y un propósito que es el que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos. Nos estás enseñando, Señor, danos la fortaleza, la sabiduría para aplicarlo, Señor, y nosotros, como decía David acá, no desampares, sino nos sometemos a tu amparo y deseamos voluntariamente hacer lo que corresponde de nuestra parte para que tu propósito sea cumplido en la vida de cada uno de nosotros. Y que juntos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, podamos cumplir el propósito que nos has dado para que cumplamos también, Señor. Te alabamos, te agradecemos, Señor. Nos vamos a despedir ahora. Señor, que sea con tu bendición y que tu Espíritu Santo nos mantenga en la comunión que como hijos tuyos podemos tener. En el nombre de Jesús. Amén.